Vamos a compartir Esdras el capítulo 3. Esdras el capítulo 3, versículo 8, dice de esta manera: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, está hablando del pueblo de Israel, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido en la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadac, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompeta, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalo, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Aleluya. Edificando el templo de Dios es nuestro tema de esta noche. Edificando el templo del Señor. Si bien nos habla de después del segundo periodo, porque lo primero que hicieron después de venir de la esclavitud, ellos dijeron a Esdras y a Nehemías: nosotros queremos que nos lean la ley, queremos escuchar palabra de Dios. Ellos entendían su necesidad, ellos sabían, y dice la escritura que empezaron a leer, y ahí fue donde empezaron a leer desde el alba hasta el mediodía. Pero después de eso, ellos tenían la necesidad de edificar el lugar más sagrado, más importante para su vida. Ni las casas de donde ellos habitaban era tan importante ahora como la casa de Dios, porque ellos entendían el valor. Ellos entendían, ellos al no tener esa comunión con el Señor, estando en la esclavitud, entendieron que la causa de eso era su desobediencia, su alejamiento del Señor. Ellos perdieron su sentido existencial porque realmente ellos no entendían lo que pasaba teniendo al Dios Jehová de los ejércitos como Señor, pero también estaban viviendo de una manera paupérrima, de una manera donde ellos no lo merecían y entendían. Entonces la pregunta surge para ellos: ¿y qué nos está pasando? Ellos recapacitaron, entendieron, porque Dios intervino sobre la vida de Nehemías, sobre la vida de Esdras. Nehemías estaba en el palacio, Esdras era el escriba del rey en aquel momento, y usted sabe la historia cuando Nehemías se presenta y dice: es tiempo de volver, y le pide al rey el permiso, y todos ellos empiezan a volver. Entonces ellos entendieron después de todo, porque ellos restauraron el altar y el culto, todo eso, pero la casa de Dios. Entonces vemos de que ellos empezaron a trabajar y a edificar, porque estaban viviendo lejos, viviendo en el cautiverio, viviendo lejos de sus sueños. Ellos ya no tenían esperanza, porque uno se proyecta con su fuerza, uno se proyecta en sus hijos, se proyecta en los nietos, pero estando en la cautividad, ellos perdieron todo eso. Entonces, volviendo en sí, entendieron su necesidad, que su problema era el estar alejado de Dios. Es por eso, amada iglesia, que nosotros tenemos que empezar a poner en orden nuestra prioridad o nuestras prioridades en nuestra vida. Estamos en un tiempo crucial,
Siempre ha sido, siempre será tiempo determinante. Pero hoy más que nunca estamos en un tiempo apremiante, que no hay duda alguna de que estamos cada vez más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ver cuál es nuestra prioridad. Si vamos a priorizar una cosa, lo otro, vamos a priorizar tantas cosas y no lo más importante, que es nuestra relación con el Señor, eso sería realmente una mala decisión. No sería la decisión más correcta ni más acertada, porque lo más acertado tiene o debería de ser o sería el estar en comunión con el Señor. Ellos entendieron eso, entonces decidieron buscar la restauración, su relación con el Señor, esa relación que tenía, que los padres hablaban. Por eso al final dice, los ancianos que vieron el primer templo, ellos lloraron a gritos. Ellos empezaron a llorar, porque hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta haberlo perdido. Y siempre pongo como ejemplo esto, y hasta el cansancio me voy a poner como ejemplo. Hoy los jóvenes y aún mayores que tienen a sus padres, no lo valora como tal, no lo valora como debería de ser. Pero cuando ya no lo tenga, usted va a entender el valor, usted va a entender lo que significa y lo que representa. Su padre aún anciano, su padre aún en un estado ya sin fuerza, usted va a entender de que es la figura de la autoridad en la casa. Y eso representa respeto, eso representa un equilibrio, eso representa realmente una columna en la casa. Y cuando la madre ya no esté, eso no se puede evaluar, eso no se puede entender. No hay palabra para poder medir cuando ya la madre no esté. Lógicamente que a mí me tocó a los 18 años y les puedo hablar con experiencia vivida, que uno lo primero que quiere en su logro, lo que quiere uno en su éxito, en su dolor, en su angustia, ¿dónde quiere ir? Quiere ir junto a los padres, porque ahí va a encontrar consuelo, ahí va a encontrar una palabra de aliento, ahí va a encontrar un aliado, aún con el corazón partido. Entonces nadie sabe lo que tiene hasta haberlo perdido. Es por eso que ellos entendieron el valor del templo de Dios, entendieron el valor, lo que significaba para ellos tener la casa de Dios. Por eso no se contenieron y empezaron a llorar, empezaron a gritar. Ellos entendieron que la relación con Dios era determinante, que era imposible sin Dios. Ellos sabían, ellos intentaron, ellos pensaron que podían vivir sin Dios, pero en la esclavitud se dieron cuenta de que esa era consecuencia de sus malas decisiones y de tener sus prioridades no como corresponde, sino que haber tomado decisiones incorrectas en cuanto a las prioridades. Solo que las consecuencias nos hace volver para pensar dónde nos equivocamos, dónde hemos fallado, dónde hemos dejado de hacer lo correcto. Eso nos recuerda. Y ellos estaban en ese punto. Entonces ellos vinieron para restaurar, pero algo que ellos entendieron, dice, en el año segundo de la venida de la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo mes comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y otros sus hermanos, los sacerdotes levitas, y todo lo que tenían, dice, de 20 años arriba, para que activasen en la obra de la casa del Señor. Esto nos habla de un compromiso, de que todos estaban comprometidos. Esto no es solamente de uno, esto es un compromiso, o debería de ser un compromiso de todos. Esto tiene que ser un compromiso. No podemos decir esto es solamente de uno, esto le corresponde al otro. Ellos todos estaban comprometidos en la causa de poder restaurar la bendición del Señor. Mire, quiero destacar algo que me llamó la atención y compartí con algunos, con mi familia lo compartí en esta semana. Pedimos el presupuesto de esta alfombra, pedimos a uno de los que manejan aquí. Entonces me pasó un precio y yo le dije, yo le respeto mucho, señor,
yo le respeto mucho, solo que nuestra posibilidad, nosotros tenemos un presupuesto y esto es lo que podemos pagarle, pero yo no le quiero ofender. Usted entiende nuestra posición. Yo no estoy retaseando, respeto su oficio, de tal manera que también quiero ser franco con usted. Después de eso mira y me dice, vamos a ver qué podemos hacer. Pero el concepto que al final dijo me llamó la atención y dijo, entiendo. Y vamos a hacer, porque la iglesia es de la comunidad. A veces la gente piensa que la iglesia es del pastor, pero este hombre dice, la iglesia es de la comunidad. O sea, él no está aportando a la iglesia, él está aportando a la comunidad, él está aportando a la gente, a toda la comunidad, entendiendo el concepto realmente de lo que corresponde, lo que es la realidad, porque esto es de la sociedad, esto es para beneficio de la sociedad, esto es para engrandecer nuestra ciudad, para engrandecer nuestra nación. Y ellos entendieron que no era una cuestión personal, era una cuestión realmente nacional, era una cuestión de poder estar todos comprometidos, porque era una necesidad de todos. Entendieron que era el deber de todos, que todos tenían que hacer. Ellos no dijeron, a mí no me corresponde, yo no puedo hacer, yo no tengo tiempo, yo no puedo hacer, no puedo colaborar, yo no puedo. No puedo. Ellos no dijeron, sino que todos, dice que todos los que tenían 20 años para arriba empezaron a activar en la obra del Señor y empezaron ellos a comprometerse. No dijeron, yo no sé hacer, yo no puedo hacer, yo no tengo tiempo. No, ellos dijeron, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque entendieron la importancia de la casa de Dios, porque ahí tenía su comunión con Dios. Es donde Dios le hablaba, es donde Dios le ministraba. No podemos dejar de congregarnos. Por eso dice la escritura que no como muchos dejando de congregarse. Este es un problema no solamente de ahora, este es un problema que ya viene desde la existencia de la iglesia cristiana, que la gente dejaba de congregarse, y la palabra a través del Señor diciendo, no dejen de congregarse, porque esa es algo tan importante, tan vital para nuestra vida, el congregarnos, el tener la comunión como hermanos, el poder estar escuchando la palabra, recibiendo la palabra del Señor, que edifica nuestra vida, que fortalece, que nos guía, que nos enseña, porque una palabra de Dios puede transformar nuestra vida. La palabra de Dios puede guiarnos y darnos la sabiduría necesaria para poder alcanzar aquellos objetivos trazados conforme a su voluntad. Una palabra. Usted sabe que una oración puede cambiar. Una oración puede cambiar. Una noche puede cambiar. En estos días que estuvimos de campaña, una hermana se me acerca y me dice, pastor, míreme, pastor. Y se paseaba y se va, yo no sabía. Mire. Yo le miraba y para mí se estaba paseando nada más. Pero yo vine del brazo de alguien, pastor. Mira, ahora estoy caminando. Y le digo, gloria a Dios. Una oración. Una oración. ¿Dónde? En la casa de Dios. Otra persona, cuando estaba ministrando, el Señor me dijo que alguien tenía un dolor de bajo vientre muy fuerte. Y cuando yo dije, yo entiendo que Dios no miente, ni tampoco estamos para hacer espectáculos, mucho menos. Pero después se acerca la persona y me dice, pastor, yo vine con un dolor de bajo vientre y me dolía, pero yo estaba mirando, ¿quién será? Me olvidé que a mí me dolía. Y era yo, me pasó ese dolor de bajo vientre que tenía, que me estaba molestando. Eso hace una oración. ¿Dónde? En la casa de Dios. La importancia de la casa de Dios, de estar en la casa de Dios. Por eso la escritura dice, no dejando de congregarse, porque es importante la casa de Dios. Y ellos lo consideraron de esa manera. Ellos entendieron de esa manera, porque ellos ahí recibían palabra de Dios. Es ahí donde se revela el propósito de Dios para nuestra vida. Es en la casa del Señor donde Él nos habla, nos ministra. Entonces vemos nosotros de que en Corintios, mira lo que dice Primera de Corintios, o permítame leerlo, Primera de Corintios capítulo 6. Dice, capítulo 6, el versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea,
que vuestro cuerpo es templo de Dios. Hoy ciertamente tenemos la casa de Dios, pero ahora el templo de Dios somos nosotros. Si bien vemos nosotros que Dios mora en todas partes, es omnipresente, pero ahora quiere morar en nuestra vida. Por eso Él dice, recién estaba diciendo, el que oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque Él está llamando, Él está queriendo habitar en nuestro corazón. Él quiere revelarse a nosotros para que seamos edificados cada día. Entonces viene esta edificación, pero la edificación tiene que tener buena base, la edificación. Por eso resalta el cimiento. Dice la escritura de que ellos empezaron, dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos su ropa y con trompeta, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Era un momento muy especial, era un momento determinante, porque el cimiento va a determinar nuestro crecimiento, nuestro sostenimiento en los momentos difíciles de la vida, cuando vengan las tormentas, cuando vengan las dificultades. Entonces Lucas nos habla de esto. Lucas capítulo 6, mire, yo lo voy a leer, usted no necesita mirarlo. Yo, si lo digo mire, es porque lo que voy a leer nada más. Lucas 6, 46 en adelante dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que ha edificado una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual vino río con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso, amada iglesia, es de suma importancia, y aquí quiero tomarme por lo menos un minuto para que entendamos. Estamos en un momento delicado, difícil. No es momento como para poder hacer lo que a nosotros nos parece. Tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor. Actitudes incorrectas, tomando decisiones incorrectas, haciendo nuestro capricho, tomando nosotros decisiones por enojo, por cualquier otra cosa. Eso no va a resultar. Eso nos va a alejar de la presencia de Dios. Eso nos va a alejar de la casa de Dios. Eso es edificar nuestra vida, edificar nuestra casa sobre arena. Cuando viene un problema, eso te va a tumbar, eso te va a echar. Mucha gente que se edificaron de esa manera hoy no están en la presencia de Dios, hoy no están en el camino de Dios, porque por alguna razón se molestaron, por alguna razón tomaron sus decisiones, porque de alguna manera no les gustó algo, porque de alguna manera algo quería y no se le dio. Por eso hoy no están, se están edificando sobre arena. Tenemos que edificarnos sobre la roca llamada Cristo Jesús, porque no hay otro fundamento que nos pueda sostener para poder estar en tiempos. Hoy vemos nosotros de que todo se basa en lo que yo quiero. Le decía esta semana, porque vamos a empezar la escuela de líderes, y estaba diciendo, son pocos los que se inscriben. Yo le decía, está bien, si tenemos 5 alumnos, gloria a Dios, vamos a poder edificar y corregir muchas cosas, porque tener 100 es bueno. Gloria a Dios, para las estadísticas es bueno, y ojalá que tengamos 100 y 200. Pero eso es más difícil, porque uno te dice muy temprano es y tenés que tolerarle. El otro dice, yo solamente domingo descanso, tenés que tolerar su ausencia. El otro dice, yo voy a ni más tarde porque tengo que tomar mi TT, y entonces tenés que tolerarle. El otro dice, me desperté muy tarde porque no puse mi despertador, tenés que tolerarle. El otro tenés que tolerarle. Entonces se vuelve todo tembleque en nuestra situación. Se vuelve, hay que tolerar una cosa, otra cosa, y no se edifica, porque esto es realmente, esto es vida o muerte. Estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de algo serio, estamos hablando de algo tan importante. Por eso tenemos que tomar la decisión nosotros y también establecer el reino de Dios en nuestra vida, y en nuestra vida poder edificar sobre la roca llamada Cristo Jesús. No es poca cosa, no es poca cosa.
no es a veces lo que nos gusta. Ellos dijeron vamos a trabajar, los líderes dijeron vamos a trabajar, mayores de 20 años, todos a trabajar. Y todos se pusieron a trabajar. Vamos a hacer la casa de Dios, vamos a hacer. No, pero ¿quién me va a dar de comer si yo me voy ahí? Tengo que hacer mi chacra, tengo que hacer mi casa. Está bien, pero ahora es momento de edificar la casa de Dios. Edificar, ¿para qué? Para que nuestra vida sea bendecida, para que nuestra vida sea alimentada espiritualmente. Porque si no, perdemos nuestro sentido existencial. Porque existimos porque hay un Dios que nos da vida. Por eso, y si perdemos la noción de nuestro Dios, entonces también perdemos nuestro sentido existencial. Por eso, amada iglesia, nosotros tenemos que entender que edificar sobre buena base, tenemos que edificar sobre la roca, tenemos que edificar sobre Cristo Jesús, no sobre otra cosa, no sobre lo que me parece, no lo que dice otro, no, lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra del Señor. Por eso la iglesia del Señor hoy está sufriendo mucho, estamos sufriendo mucho, porque se ha estado, por muchos años se ha estado edificando sobre pensamiento humanista, se ha estado edificando sobre motivaciones humanas, se ha estado fundamentado sobre a veces cosas que no son realmente. Si no es Cristo Jesús, no hay otro. Mire lo que dice Primera de Pedro. Esto sí quiero que lo lea. Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 dice el versículo 4: acercaos a él, está hablando la iglesia, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quién desechó esta piedra? Los hombres. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa que espiritual. Tenemos que ser edificados nosotros como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es la piedra principal? ¿Quién es lo más importante? ¿Sobre cuál tiene que estar o sobre quién tiene que estar edificada mi vida? Sobre la roca principal llamada Cristo Jesús. Sobre él tiene que estar edificada. Y él dijo: yo vine para causar, realmente, parafraseando, vine para causar zaranda de repente. Porque no vine a complacerle, vine a establecer el reino de Dios. Y por eso muchos se alejaban de él, muchos se apartaban de él, porque no quería ser edificado sobre la doctrina de Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos tener como fundamento de vida a Cristo Jesús. Como fundamento, como base de vida, tenemos que tener a Cristo Jesús. No lo que me dice otro, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no el pensamiento humanista de otro, no, lo que dice la palabra, el fundamento, Cristo Jesús tiene que ser, sobre el cual está edificada mi vida. Entonces dice la escritura en Isaías el capítulo, siguiendo un poco lo que ahí también Pedro está recitando, está mencionando, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzada. Dice: la piedra principal, la piedra más importante. Nosotros somos piedra viva que nos estamos edificando, pero sobre la roca, sobre la piedra principal, Cristo Jesús. Ninguna piedra puede desarrollarse si no está edificada sobre Cristo Jesús. Nuestra vida nunca será edificada. Podemos tener mucha teología, podemos tener mucha sapiencia, conocimiento, podemos tener inteligencia, podemos tener preparación, pero si no estamos edificados sobre la roca, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Es tiempo de edificar la casa de Dios. Dice que nosotros somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. El más olvidado hoy día de la iglesia. El más, solamente se le menciona al Espíritu Santo. Ya nadie le busca al Espíritu Santo. Cuando antes llegábamos a la iglesia, yo hace 35 años llegué a la iglesia. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, lo que nos hablaba y nos decía que teníamos que ser bautizados en el Espíritu Santo.
Y nosotros decíamos, yo quiero ser bautizado. Veníamos más temprano a orar. Decíamos, Señor, nosotros queremos ser bautizados en el Espíritu Santo. Veíamos los demás hablando en otras lenguas. Nosotros decíamos, nosotros queremos, Señor. Veníamos a orar, veníamos a orar. Era la búsqueda. Y algunos recibían la misma noche, otros recibían después de una semana, otros recibían en el mes, porque era la búsqueda del Espíritu Santo. Y eso edificaba nuestra vida. Y algo que marcó mi vida realmente, cuando llegué a la iglesia por primera vez, recuerdo un viernes 17 de mayo del 87, llegué por primera vez, me dieron el famoso Gedeón, el azulito, me dieron cuando yo llegué a la iglesia. Me acuerdo, pasé al púlpito a entregar mi vida a Cristo Jesús y tenía en mi mano y le decía, Señor, yo lo único que quiero es conocer tu palabra, quiero conocer tu palabra. Y Dios me da a conocer su palabra porque Él tomó en serio lo que yo le dije. Él me da a conocer su palabra, Él me revela su palabra, Él me habla a través de su palabra, Él se manifiesta a través de su palabra. Entonces buscábamos al Espíritu Santo. Hoy ya nadie busca al Espíritu Santo. Hermano, venga, vamos a interceder. Es como ponerle azufre por la nariz a veces. Hermano, venga más temprano, vamos a interceder. Nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo. Pero le preguntas, ¿qué estabas haciendo antes de venir? Faltaba 5 minutos para que termine el partido. Entonces quería ver todo el partido y después vine. Antes nosotros a las 3:30, 4, los domingos le bañamos a nuestros hijos. Le bañamos ya bien lustraditos sus zapatos. A las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde ya nosotros rumbo a la iglesia buscando al Señor. Pero no éramos solo nosotros, era el estilo de la iglesia. El estilo de la iglesia, como dice hermano Pascual. Ahora la gente, antes nuestra avena, cuando allá, el ojo sacaba así, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, Cristo rompe las cadenas. Y empezamos a cantar. Pero se escuchaba, toda la ciudad escuchaba, no había instrumentos, pero toda la ciudad escuchaba de que algo estaba sucediendo en la iglesia. Oh, por ahí lleva mi evangelio. Oh, por ahí lleva mi evangelio. Y empezó a retumbar toda la ciudad con toda la fuerza. Pero hoy es difícil porque hemos dejado de ser edificados. No hemos estado edificando, por lo tanto no es tan importante para nuestra vida el alabar a Dios. No es tan importante para nuestra vida buscar al Espíritu Santo. No es tan importante para nosotros el Espíritu Santo porque le tenemos a Jesús. Y dice la Escritura, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo donde mora el Dios vivo? Y el Espíritu Santo traerá revelación y el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. El mayor no dirá al menor, conoces al Señor, porque la unción, refiriéndose al Espíritu Santo, porque la unción misma os enseñará. El Espíritu Santo les va a enseñar. Entonces, vemos nosotros Salmos 18, 118, ahí lo tiene en el mismo capítulo. Salmo 118, 22. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Gente que edifica su vida pero sin Cristo. Gente que edifica su vida con su razonamiento. Gente que edifica su vida con lo que él cree, con lo que él quiere, de la manera que él quiere, como él quiere. Entonces dice la Escritura, piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser lo más importante. Hoy vamos a edificar algo. Lo primero que pensamos es la zapata y la columna. En la esquina ponemos, porque sobre eso cae todo el peso del edificio. Sobre las columnas, sobre la zapata, cae todo el peso del edificio. Y eso es Cristo Jesús. Vamos a ser edificados sobre Él. Y el peso de nuestra vida cae sobre Él. Él es lo más importante, lo principal que sostiene nuestra vida. Por eso nosotros no podemos descuidar nuestra relación con el Señor. Dice en Isaías 8, 14, 15, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. No, yo creo así. No, porque la palabra y acomoda y empieza a acomodar, empieza a cuestionar la palabra, empieza a tratar de buscar y acomodar a su criterio, a su manera de pensar. Yo pienso así, yo creo así. Entonces
lo que se busca es un club social. En el club social uno se adapta. Hay reglas, pero uno se adapta y tiene su manera de ser. Pero en la casa de Dios tiene que hacer una rendición total, cuerpo, alma y espíritu, donde yo me rindo, donde yo me entrego para que Él gobierne mi vida, edifique mi vida corporal, emocional, también sentimental y espiritual, por sobre todas las cosas, en una relación con Él. Eso es lo que necesitamos, amada iglesia. Entonces Él viene a ser lo más importante para nuestra vida. Entonces dice la escritura de que es roca, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Para quiénes? Porque tropiezan en la palabra. No tropieza con otra cosa, tropieza con la palabra. Y dice más, siendo desobediente a los que fueron también destinados a su desobediencia. Aquellos también que fueron llamados. Por eso nosotros necesitamos entender el valor de congregarnos para edificar nuestra vida, para edificar nuestro corazón, para edificarnos en el Señor, para mantenernos en el Señor. Vienen vientos fuertes, Vemos nosotros, ya le han sacado a nuestro ministro de Educación que estaba peleando a brazo partido con el tema de la enseñanza en la escuela. Estamos en un tiempo delicado, estamos en un tiempo difícil. De hecho que sí, a nivel mundial estamos en eso porque hay un patrón que hay que seguir. El mundo tiene que seguir, pero la iglesia no es del mundo. La iglesia no pertenece al mundo. Jesús dijo, Padre, yo te pido que tú le guardes del mundo. Así como yo no soy del mundo, tampoco ellos son del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros vamos camino al cielo. Nosotros vamos camino a la presencia de Dios, a estar eternamente con Él. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No pertenecer solamente a una denominación. Estamos buscando el reino de Dios. Por eso tenemos que edificarnos, hermanos. Tenemos que edificarnos. Y hermanos, esto en paréntesis, nuestro manual se ha hecho, hermanos. Yo no creo que Dios sea un Dios casual. Yo no creo que Dios sea un Dios casual, de casualidades. Lo que pasa, dice la escritura en Amós, dice, Dios no hará nada sin antes revelar a su siervo lo que va a hacer. Dios primeramente revela a su siervo lo que va a hacer. Por eso Él prepara. Y a veces no entendemos. Porque varias veces dije, escribir me cuesta. Escribir manuscrito de repente es mucho más fácil. No me sé expresar. Uno puede hablar, puede tener verba, puede ser verborrágico, pero escribir, expresarse por escrito es otra cosa. Hay gente que se expresa muy bien por escrito, pero hablar le cuesta. Hay gente de diferente, yo ninguno de esos soy, pero el Señor nos ha dado porque el Señor dijo y el Señor dice, sigue diciendo, Él no hará nada sin antes revelar a su siervo lo que va a hacer. Y el Señor nos dio materiales ¿para qué? Para que nosotros sigamos edificándonos. Él ha pensado en nosotros. Él ha pensado en cada uno de nosotros. No precisamente lo que es hoy, lo que va a ser mañana, lo que va a ser pasado mañana y lo que va a ser la eternidad. Porque Él nos ama, Él nos cuida, Él nos guarda. Y cuando esto sucedió, hermano, quiero terminar con esto. Cuando sucedió estas cosas, el versículo 11 dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaron los cimientos de la casa de Dios. Pero eso no es todo. Mire lo que dice más adelante. Se echaron los cimientos en la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban. No es que susurraban, dice lloraban en alta voz. Oye, empezaban ellos a gritar, a llorar, dice, en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, daban
gritos de alegría, gloria a Dios, aleluya, vive Jehová. Empezaban, y los ancianos empezaban a llorar y a gritar, lloraban, a tal punto dice, y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría. No se podía saber si estaban llorando todos, estaban gritando todos, pero había una mezcla de gritos, de clamor, de lloro. Estaban pero tan felices estaban porque la casa de Dios se estaba edificando, los cimientos se estaban echando. Amada iglesia, si el cimiento de nuestra vida, si el cimiento de nuestra edificación es Cristo Jesús, eso va a producir alegría. Si hemos perdido la alegría, si hemos perdido la satisfacción, si hemos perdido el gozo de la salvación, necesitamos volver a la base. Necesitamos edificarnos sobre Cristo Jesús para que podamos volver a tener esa alegría. Ellos de la cautividad, después de muchos años de opresión, después de muchos años de sufrimiento, estaban llegando ellos y empezaron a llorar. ¿A usted no le pasa que está muy feliz, quiere llorar, no sabe qué hacer? No sabe qué hacer y empieza a gritar. Alguien le toca al Señor, no sabe qué hacer y empieza a gritar porque el Señor le toca y no sabe qué decir. Algunos se ríen, otros saltan, no saben qué hacer porque Dios le toca. Ellos estaban gritando, los ancianos gritaban, lloraban. Y los otros daban gritos de alegría, de júbilo. Y se confundían en gozo. Cualquier persona que es edificado sobre Cristo Jesús va a tener el gozo de la salvación. Cualquier persona que se edifica sobre Cristo Jesús va a tener tormenta, va a tener momentos difíciles. Pero el gozo de la salvación no lo va a perder. El gozo de la salvación no lo va a perder. Porque su vida está edificada y no va a caer. No va a caer. Va a venir un tsunami, va a venir terremoto, va a venir tantas cosas. Pero no le va a echar porque su vida está edificada en Cristo Jesús. Sobre la roca inamovible. Desechada por muchos. Pero para los que nosotros que hemos edificado nuestra vida sobre Él, vamos a mantenernos firmes. Vamos a estar con una alegría. Aunque a veces la circunstancia que nos rodea no es la más favorable, pero nuestro gozo no nos va a sacar nadie. Nuestro gozo nadie no nos va a privar, sino que vamos a estar confiados, vamos a estar seguros. Aunque no veamos nada, pero ahí vamos a confiar en el Señor. Es tiempo de edificar la casa de Dios. Es tiempo en que nosotros podamos o tengamos que edificar y ponernos de acuerdo. Concluyo diciendo, después de haber experimentado el estar alejado de Dios, reconociendo la necesidad de volver a esa comunión íntima con su Creador, y todos se comprometieron, todos, al reconocer su necesidad. Hemos dejado lo más importante. Nuestras prioridades han cambiado. Tenemos que volver donde Dios es primero en nuestra vida. Donde Dios es lo más importante en nuestra vida. Entonces, al comprender la importancia de la casa de Dios para sus vidas, ellos tomaron coraje y empezaron a trabajar. Hoy nosotros somos templo de Dios que debe ser edificado sobre una buena base. ¿Quién es Jesús? Sobre Él, no sobre filosofía, no sobre comentarios, no sobre chismes, no sobre lo que la gente dice. Si queremos escuchar lo que la gente dice de nosotros, hermano, vamos a desanimarnos. Si vamos a escuchar lo que dicen la gente, a veces de nuestro más caro afecto, Pellajay Judea, esa gente a quien amamos, esa gente a quien apreciamos tanto, escuchamos o nos dicen lo que dijo de nosotros, eso nos va a afectar. Pero si nosotros estamos edificados sobre Cristo Jesús, vamos a mantenernos firmes, vamos a estar confiados, vamos a estar seguros. Entonces tenemos que edificarnos sobre Cristo Jesús para recuperar el sentido de la vida y la alegría perdida, vivido sin Él, porque solamente con Él se puede vivir feliz. Así es que ahí donde estás, vamos a orar. Y usted que me está viendo, yo quiero decirte de que el Señor Jesús tiene que ser la piedra principal sobre el cual está edificada tu vida, mi vida. Por eso te invito para que recibas a Jesús en tu corazón. Di conmigo ahí donde estés: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Tú eres la roca más importante, la base sobre el cual voy a edificar mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi hogar. Todo voy a edificar sobre esta roca para que pueda permanecer firme, estable. A pesar de las circunstancias adversas, voy a mantenerme firme.
Gracias, Señor, porque has venido para salvarme, para darme vida, para sostenerme, para bendecirme. Yo ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida y yo necesito del Espíritu Santo para que me enseñe todos los días. Amén y amén. Si has hecho esta oración, pues te felicito, te invito para que compartas con nosotros aquí en la iglesia Fuente de Agua Viva. Así es que el Señor te bendiga.